Bienvenidos sean de nuevo al curso de naturalización de español. Hoy vamos a ver el tema de la narración. La agenda será, primero veremos el cuento, luego la fábula, luego la anécdota y por último veremos cuál es la estructura de la narración. Ahora veremos qué es la narración. La narración es contar o relatar una serie de hechos que se desarrollan en un tiempo en específico. Los hechos pueden ser reales o imaginarios. Todo eso depende de la persona que esté realizando la narración. ¿Quiénes son narradores? El historiador es un narrador que nos narra sucesos pasados. El reportero nos narra los hechos que están sucediendo en este instante. O el novelista, porque este nos narra sucesos totalmente imaginados por él o en parte, ya que este puede poner en algunas ocasiones aspectos históricos que sucedieron en su país. Seguidamente veremos algunos tipos de narraciones. Primero tenemos el cuento, el cual es una narración breve de un suceso falso o ficticio. O sea, son sucesos que son imaginados por el autor, nunca sucedieron en la vida real. El cuento se diferencia de la novela porque el cuento es corto, o sea, breve, y su argumento es sencillo, se puede entender, y tiene pocos personajes. Un ejemplo puede ser el de los tres cerditos, que en este caso vamos a tener cuatro personajes, que son los tres cerditos y el lobo. Mientras que en una novela pueden haber más de 15 personajes o 10 personajes, todo depende de la novela que estemos leyendo. Ahora vamos a leer un cuento que se llama Uga la tortuga, en la cual vamos a encontrar las diferentes partes o la estructura de una narración, que en este caso es un cuento. Uga la tortuga. Caramba, todo me sale mal, se lamentaba constantemente Uga la tortuga. Y no era para menos, siempre llegaba tarde, era la última en terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios por su rapidez y, para colmo, era una dormilona. Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo, y optó por no hacer nada. Ni siquiera tareas tan sencillas como amontonar las hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar las piedrecitas del camino en la charca. Como pudimos ver, esta es la introducción del cuento. Pero ¿cómo sabemos que es la introducción? Claro, porque como pudimos ver, nos dan el personaje, nos dan características sobre esta que siempre es la última en terminar en los quehaceres, es caracterizada como dormilona. Entonces, también se nos plantea el problema, que es que ella ya está cansada de tanta recriminación por su forma de ser. Entonces optó por no hacer nada. Entonces, esto fue el problema que nos plantearon, que es que la tortuga, vuelvo a repetir, optó por no hacer nada. Entonces, es así como podemos encontrar introducción, porque tiene estas características que son fáciles de encontrar en una narración. Seguimos. ¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más rápido? Mejor me dedico a jugar y a descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en tiempo récord. Lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, pues siempre te quedarás con la satisfacción de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de qué hubiera sucedido si lo hubieras intentado alguna vez. Es mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la espina clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por eso te aconsejo que lo intentes. Podría sorprenderte de lo que eres capaz. Hormiguita, tienes razón. Esas son las palabras que necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Prometo que lo intentaré. Ok, esta parte sería el desarrollo del cuento. ¿Por qué sabemos que es el desarrollo del cuento? Porque aquí el personaje logra comprender por qué es que no tiene que dejar las cosas sin hacer, sino que puede resolver, en este caso, su problemática. Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse con sus quehaceres. Se sentía feliz consigo mismo, pues cada día lograba lo que se proponía, aunque fuera poco, ya que era consciente de que había hecho todo lo posible para conseguirlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse metas grandes e imposibles, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a objetivos mayores. Y esta sería la conclusión.
donde ya la tortuga entra en razón y sabe que tiene que realizar las cosas, no importa si tienen mayor o poco esfuerzo, sino lo importante es realizarlas y tener esa satisfacción que tiene la persona por haberla acabado. Ahora seguimos con otro tipo de narración, que es la fábula. Esta es muy corta y se caracteriza porque nos transmite una moraleja, o sea, que nos deja una enseñanza después de haberla leído. Y una característica muy importante es que por lo general los personajes son animales que hablan, piensan y realizan todas las acciones que suceden en esta fábula. En este caso tenemos la fábula llamada El Lobo. Para poder comerse a los corderos del rebaño, un lobo decidió meterse dentro de una piel de cordero y así poder despistar al pastor. Al atardecer, el granjero lo llevó junto al rebaño y cerró la puerta para que no pudiera entrar ningún lobo. Sin embargo, a la noche, el pastor entró al rebaño para tomar un cordero para la cena, para el día siguiente, por lo que tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó. Al instante. ¿Cuál es la moraleja? Quien hace el engaño recibe el daño. Ahora tenemos la novela, la cual es un relato largo que narra una acción o un hecho que puede ser real en todo o en cierta parte. Y como ya habíamos mencionado, esta se diferencia del cuento porque es extensa y tiene muchos personajes. Por último tenemos la anécdota, la cual es un relato breve de un hecho curioso que por lo general se usa para entretener o ilustrar. Esta se compone de diferentes elementos, que pueden ser los personajes, el ambiente y el argumento. En cuanto a los personajes, estos son personas, animales o cosas que intervienen en la historia. El ambiente es el lugar donde ocurre la historia. El narrador es quien nos da una idea del sitio y época en que suceden las acciones. Y el argumento está formado por las acciones que forman parte de la historia, o sea, todo lo que sucede de lo que nos narraron. Es importante recalcarles que toda narración tiene una introducción, un desarrollo y un final. Ahora veremos algunas recomendaciones para un relato o narración. Primeramente hay que ser claros. Recordemos que el lector no conoce lo que vamos a narrar, por lo que hay que presentar los hechos en orden y con sencillez para que el lector pueda comprender bien lo que se está narrando. Además, para ayudar a esta comprensión del lector, es importante añadir pequeñas descripciones de los personajes que intervienen en cada acción, también decir cómo son los lugares en donde se desarrollan los hechos y así poner distintos diálogos de las personas que participan en el relato. Todo esto para ayudar al lector a comprender esta narración, ya que es algo nuevo para este. Como ya se había mencionado, la narración debe estar compuesta de partes, que la primera sería la introducción, en la cual se plantea el tema y se ubica al lector, además de describir los personajes, los lugares y la forma en la que viven dichos personajes. Seguidamente tiene un desarrollo o nudo. Esta es la parte central en la que se desarrolla el acontecimiento del problema principal. En esta parte los personajes viven aventuras importantes o situaciones que les ayudarán a resolver la problemática que están viviendo. Y por último se da el desenlace o el final. Es de aquí donde termina el relato y se muestra cómo finalizó el desarrollo. También se presentan las soluciones a las problemáticas que viven los personajes. Ahora veremos algunos pasos para elaborar una narración. Primero es importante pensar en un tema. Segundo, describir los personajes. Recordemos que esto ayuda para la comprensión del lector. Tercero, redactamos el argumento, o sea, lo que queremos decir de lo que va a suceder dentro de la narración. Recordemos que tiene que ser coherente. Y por último, situar la narración en un espacio y tiempo. Por último, se les recuerda también que es importante utilizar adecuadamente los signos de puntuación a la hora de hacer una narración. También de sustituir por sinónimo las palabras repetidas y conjugar correctamente los verbos. Además de revisar en los diccionarios la ortografía de las palabras que no estamos seguros de cómo se escriben estas. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que este material es elaborado por Alison, Bianca, Verónica y mi persona Manrique. Y asimismo les adjuntamos la referencia para que sepan de dónde agarramos toda la información.